Hola, te voy a explicar en este vídeo cómo reconocer que una rodilla tiene un problema de ligamentos, lo típico que llamamos un esguince de rodilla. Cada vez es más frecuente la gente que hace deporte y el deporte tiene sus riesgos. Uno de ellos son las lesiones de ligamentos en la rodilla, frecuentes por ejemplo en el fútbol, ¿no? A veces en accidentes que no muy aparatosos, pero donde la rodilla de ligamentos se ha podido lesionar. Bien, ¿cómo reconocer que uno en su rodilla tiene una lesión de ligamentos? Tiene un esguince, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a ver que puede haber tres zonas donde se puede lesionar los ligamentos. En primer lugar, el ligamento lateral externo, que lo vemos aquí más grueso, es como un cordón que va entre la cabeza del peroné y el fémur, es la parte externa de la rodilla, ¿vale? La parte de fuera de la rodilla. Si vemos aquí a nuestro paciente que tenemos en la camilla, en esta rodilla derecha sería la parte de fuera, ¿vale? En la rodilla izquierda es la parte de fuera, ligamento lateral externo. Luego tenemos el ligamento lateral interno, que es más finito, es como más finito pero más ancho, más amplio, ¿de acuerdo? Y luego están los ligamentos cruzados que vemos aquí en la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, si uno cree que puede tener una lesión de ligamentos, tienes que tener claro que ha tenido que haber un antecedente traumático. Es decir, para que haya una lesión de ligamentos en la rodilla, ha tenido que haber un gesto brusco, alguien se te ha caído encima de la pierna y te la ha doblado, como te voy a explicar yo ahora. Es decir, ha tenido que haber un accidente previo. Uno no se hace un esguince en la rodilla si no sabe exactamente cuándo y cómo. Eso es así, es como romperse un hueso. Uno se acuerda exactamente en qué minuto estaba y qué estaba haciendo. Una lesión de ligamentos duele mucho. Entonces, tiene que ser en un gesto traumático, ¿vale? Uno no se hace un esguince corriendo simplemente y sin darse cuenta. Eso serían otro tipo de lesiones en la rodilla, como puede ser una tendinitis. Luego, eso es fundamental, que lo entiendas. Tiene que haber un accidente, un traumatismo previo. Y luego la segunda parte, para saber qué ligamento puede estar lesionado y en qué grado, sería ir a cada ligamento. Vale. Por ejemplo, me voy primero al ligamento lateral interno de la rodilla. Como he dicho, que está aquí en la zona interna de la rodilla, ¿de acuerdo? Tiene que haber un dolor al palpar. Si tenemos aquí, esto es una rodilla izquierda también, como vemos en la imagen, este es el fémur y esta es la tibia. El ligamento lateral interno es como una banda ancha que va desde la parte interna de la tibia hasta la parte interna del fémur, ¿de acuerdo? ¿Qué hace esta banda? Que cuando la rodilla quiere abrirse en ese sentido, no le deja, es como si lo estuviera sujetando, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que haber un dolor al palpar esta zona, un dolor intenso, es un esguince de lateral interno que duele mucho, un dolor intenso, una sensación de tumefacción, de inflamación localizada solamente en la zona interna, y lo ponemos de manifiesto, además de esa zona roja inflamada, muy dolorosa al tocar, podemos buscar la tensión del ligamento y ver si a la puesta en tensión del ligamento duele mucho. ¿Cómo se pone en tensión el ligamento? Pues mira, con la rodilla un poquito doblada, voy a empujar con esta mano hacia allí, como si quisiera abrir, si esto es el fémur y la tibia, como si quisiera abrir esto, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago es empujarlo allá, empujar esta mano en esa dirección, fijando la tibia. Empujo hacia allá y ahí estoy poniendo en tensión ese ligamento. Si este ligamento está lesionado, si ha habido una pequeña rotura, va a doler muchísimo. Más aún incluso si agarro la punta del pie, giro el pie hacia afuera, la punta del pie hacia afuera, y hago ese gesto con mi mano derecha, de empuje hacia allí, ¿de acuerdo? Ese gesto combinado pone en tensión o intenta abrir esa rodilla en la parte interna y va a poner en tensión el ligamento lateral interno y va a doler muchísimo, ¿de acuerdo? Si esta prueba es positiva, al palpar duele, la zona está inflamada y dolorida y ha habido un traumatismo previo, evidentemente puedes pensar que estás ante una lesión del ligamento lateral interno de la rodilla. Luego estará el grado. Hay que tener en cuenta que un grado leve, un pequeño desgarro mínimo, también duele mucho, ¿de acuerdo? O sea, no el dolor es la principal guía, pero en general es un esguince que duele mucho. Luego habrá que ver el grado de impotencia funcional. Si la rodilla está muy dolorida, no puedes ni pisar, será un esguince más grave, ¿no? La forma de determinar correcta de esta gravedad del esguince, pues podría ser una ecografía. En radiografía no se ve un esguince, solo se ven las estructuras óseas. Las estructuras blandas, como es el ligamento, no se ven en radiografía. Si se ven mediante una ecografía, muy útil en este caso, porque es un ligamento bastante superficial, o incluso más allá, podemos utilizar una resonancia.
Sobre todo usamos la resonancia cuando hay sospecha de que además de un esguince del ligamento lateral interno puede haberse roto, que pasa con frecuencia, el menisco, porque el menisco, hay una zona del menisco que está pegadita, unida incluso al ligamento lateral interno. A veces cuando este ligamento se lesiona puede también arrastrar el menisco y romperlo. Entonces, la forma de determinar si el menisco está roto, lo ideal es una resonancia, aunque hay algunos signos que nos hacen sospechar. Por ejemplo, ha pasado un mes o mes y medio de la rotura de ligamentos de la rodilla y la rodilla no se termina de recuperar. Tiene recaídas constantes. Incluso, en vez de solo haber inflamación en la cara interna de la rodilla entera estaba inflamada, como un globo, hinchada, se ha hecho líquido. Ojo, cuando hay este líquido es posible que haya habido una lesión en el menisco. La rodilla tiene sensación de atasco, de como se queda encasquillada, también es un síntoma de menisco. La sensación de inestabilidad, típico del menisco. Es decir, cuando veas un problema de ligamento lateral interno que sea que tiene estos síntomas añadidos, que la evolución es mucho más lenta, o que evoluciona pero las recaídas son constantes, es posible que tengas una lesión en el menisco, además de esa rotura de ligamentos lateral interno. En este caso sí que haría falta una resonancia para confirmar o descartar esta lesión meniscal, ¿de acuerdo? Si solo es el dolor en la parte interna, inflamación en la parte interna y la prueba está positiva, estamos ante un esguince de ligamento lateral interno. En otro vídeo, lo verás al final de este vídeo, cuando termine el vídeo te doy un enlace a otro vídeo sobre el tratamiento de este tipo de esguince, ¿de acuerdo? Este es el esguince más frecuente, el esguince del ligamento lateral interno. Podemos tener a veces el esguince del ligamento lateral externo. Vamos a coger la rodilla derecha. Como he dicho antes, va de la cabeza del peroné hacia la parte externa del fémur. Es un ligamento más grueso, como más redondo, como una cuerda. Es un esguince menos frecuente, pero también muy doloroso. ¿Cómo se pondría en tensión? Por lo contrario, aquí haría fijación aquí y empujaría la rodilla en esa dirección. Ahí, ¿vale? Un poquito doblada y empujaría en esa dirección. Como si quisiera abrir el fémur y la tibia, a abrirlo y ponen puesta en tensión ese ligamento lateral externo. Esto sería en la rodilla izquierda, pues sería como abrirlo en ese sentido. Entonces, al poner en tensión el ligamento, si está rasgado, está lesionado, duele. Porque un esguince es eso, es una rotura parcial, un desgarro parcial del ligamento. Luego habrá un dolor, por supuesto, al palpar la zona, habrá una inflamación en la zona. Es fácil palparlo cuando pones la rodilla en esta postura, ¿vale? Pones la rodilla caída hacia allí y te deslizas hacia la zona externa de la rodilla y hay un cordón que sobresale enseguida, un cordón en esta zona, ¿vale? Esta zona justo intermedia, ahí tienes el cordón, ahí tienes el cordón donde se puede palpar. Dejas caer y se pone más en tensión. Y ese cordón va a doler muchísimo si el ligamento está lesionado, ¿de acuerdo? Es más infrecuente que este ligamento provoque o vaya asociado a lesiones de menisco, pero nunca hay que descartarlo. Ha sido un accidente, una mala pisada, una entrada de un contrario, una entrada violenta de un contrario en un partido de fútbol y a veces las consecuencias de la rodilla son imprevisibles. Pero si el dolor es solamente localizado en la parte de fuera, solamente duele al palpar esa zona y es positiva esa puesta en tensión del ligamento, pensaríamos que hay, desde luego, en diferente grado, pero una lesión del ligamento lateral externo. Y por último, tendríamos las lesiones de ligamentos cruzados, las temidas roturas del ligamento cruzado, sobre todo el ligamento cruzado anterior. Desgraciadamente, a veces este ligamento, cuando se ha puesto en tensión de forma muy brusca, por ejemplo, cuando se rompe el ligamento lateral interno, esquiando, en un partido de fútbol dando un golpe en la rodilla, o una mala pisada que ha hecho un gesto violento, se puede romper el ligamento lateral interno, se puede romper el menisco interno y a veces se rompe también el ligamento cruzado anterior. Es la temida triada, ¿de acuerdo? De esa triada la lesión más seria es la de ligamento cruzado. Porque este ligamento a veces se puede tener una distensión, un pequeño desgarro, pero con frecuencia se rompe del todo. Hecho que no ocurre tanto con el ligamento lateral interno, que son roturas más parciales. El ligamento cruzado se puede romper del todo y requiere de tratamiento quirúrgico para su reparación. Una operación maravillosa con unos resultados pues, muy buenos. Una lesión que antiguamente alguien le retiraba, por ejemplo, de la práctica deportiva o por lo menos de la competición, y hoy en día, bueno, es una recuperación bastante intensa y larga, hasta 6 meses, pero el tratamiento quirúrgico va muy bien. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Hay un signo común que es el del cajón anterior. Cojo la tibia, agarro con las palmas de las manos por detrás de la tibia, en el hueco popliteo, y es empujar hacia adelante. Empujar como si quisiera desencajar. Si esta es la tibia del peroné, o sea, la tibia del fémur, empujar
hacia adelante la tibia, ¿verdad? Hacer ese cajón anterior que se llama. Si comparamos con la otra y son parecidas, no hay cajón, pero si yo hago en esta y al tirar para adelante noto que la tibia se me viene muy para adelante, mucho más que lo que podría comparar con la otra rodilla contraria, hay una rotura del ligamento, o sea, del ligamento cruzado anterior. Esta rotura suele conllevar siempre una gran inflamación de la rodilla, una formación de líquido, incluso un derrame de sangre, que luego puede ir saliendo por la parte de atrás o la parte superior, porque al romper ese ligamento rompe una arteria. Es decir, la sensación de inestabilidad del paciente es muy grande, la sensación de gravedad grande. A veces el dolor no es mucho más que el de un ligamento lateral interno, pero sí la sensación de inestabilidad, de que algo se ha roto dentro, de mucha inflamación en la rodilla. Esto también es variable, hay pacientes que se inflaman mucho y otros que menos, pero en general la rodilla está como un globo, mientras que los ligamentos laterales, la inflamación es más localizada en la zona interna o externa, depende de qué ligamento, y eso, como te digo, esa sensación de inflamación, de inestabilidad, de mayor gravedad, nos puede hacer pensar, junto con este cajón anterior, en una lesión meniscal. Lo ideal es la confirmación o ver la gravedad de esta rotura de ligamentos cruzado anterior mediante una resonancia. Como te digo, incluso ver que a veces va asociado, por desgracia, con lesiones de menisco interno y con lesiones del ligamento lateral interno. La reparación de este ligamento debe ser quirúrgica en todos los casos. Luego la rehabilitación sería otra historia, ¿no? Como te digo, al final de este vídeo tienes los enlaces a vídeos que pueden complementar esta información que te he dado. Espero que haya sido de tu utilidad y te espero en otros vídeos aquí en tu portal de fisioterapia online.